Ahora la palabra del Señor en el libro de Hechos de los Apóstoles. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 27. El mes de septiembre es el mes que el Señor ha dado una palabra para nosotros, para la iglesia, y esa palabra es seguridad. Y hoy yo quiero ministrar algo que Dios puso en mi corazón. Estamos terminando junto con el seminario bíblico, nuestro bimestre, y estuve enseñando el libro de Hechos de los Apóstoles. Así que del capítulo 1 hasta el final estuvimos estudiando no solamente la parte biográfica, sino geográfica, histórica. También estuvimos trabajando todo lo que tiene que ver con el ministerio de los hombres de Dios que para ese tiempo Dios levantó. Y hoy quiero hablar de Hechos capítulo 27. He titulado esta palabra corriendo a la fortaleza de mi seguridad. Diga conmigo, corriendo a la fortaleza de mi seguridad. Realmente seguridad la define el diccionario como ausencia de riesgo, inmunidad, protección, amparo y defensa. Realmente la gracia de Dios es la que hace esto, nos sostiene. El poder de la oración que viene para traernos confianza y también coraje para las situaciones cuando se tornan abrumadoras. Así que Dios promete la confianza y la seguridad para esas horas. Y vamos a mirar en el libro de los Hechos qué pasó y cómo llegamos a hablar un poco de lo que es Hechos capítulo 27. Hechos es un libro de acción en su totalidad y es un libro que nos conecta con el ministerio de Jesús. Inmediatamente Lucas empieza a escribir ahora y conecta con Hechos de los Apóstoles y cómo Dios hace un relevo generacional para continuar contando y haciendo lo que Jesús hizo, pero ahora a través de sus discípulos. Milagros, avivamientos, conversiones, resurrecciones, mártires, escapes, milagros, juicios, gente iracunda y violenta contra el pueblo del Señor, naufragios, profecías, dificultades y conflictos demoníacos forman parte del libro de los Hechos. Cerca de 75 personajes actúan a lo largo del libro de los Hechos. Encontramos apóstoles, evangelistas, laicos, sacerdotes, reyes, gobernadores, esclavos, carceleros, prisioneros, y todos ellos trabajando para que los hechos de Dios y la acción de Dios continúe con nosotros hasta los días de hoy. Comienza con una iglesia judía local, de una sola lengua, de una sola cultura, y cómo a través del ministerio de hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo la convierten en una iglesia internacional de muchas tribus, lenguas y culturas. Más que todo, Hechos es un libro sobre el Espíritu Santo que continúa la obra que Jesucristo comenzó con la iglesia, capacitando apóstoles, capacitando laicos para hacer un ministerio sobrenatural, buscando a cada creyente para que testifique de Cristo y de su obra. Y dice Hechos 1:8: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En ese llamado Dios establece a Pablo, y Pablo aparece aquí en el capítulo 27. Ahora está terminando el libro y todos esos hechos terminan en un hombre que, llamado por Dios, no solamente para hablar a los judíos, sino ahora para hablar a los griegos. Un hombre preparado, un hombre con un diseño, con ciencia, con conocimiento, y así de esta manera es usado para los propósitos de Dios. Pero ahora
él presenta un recurso o una apelación, y es para ir a la corte principal que estaba en Roma. Y allí él es entregado en el versículo 1 del capítulo 27, es entregado junto con algunos presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Y ahí él se sube en una nave y comienza, y aquí comienzo ya con la predicación de la palabra que traigo hoy. Comienza un viaje, diga conmigo, número 1, comienza un viaje. Y ese viaje de Pablo para ir a Roma, para ir a Italia, para apelar al César, él iba como preso, pero sin embargo, yendo como preso en ese barco, llevaba 2 amigos. Y sabe que los amigos en las horas difíciles, el mejor amigo Jesús, pero también los amigos humanos nos traen seguridad. Y a mí me llama la atención porque él toma a Aristarco, que es uno de los ayudadores de la obra en ese desarrollo del ministerio de Pablo, y también a Lucas, un médico, un hombre muy detallista, un hombre diríamos fiel también y comprensivo para que fuera con Pablo en ese viaje. Y allí encontramos al capitán, a los soldados, a los marineros que dependían de la destreza y de la habilidad del capitán, porque eran muchos días para llegar a Italia y a Roma. Pero mientras los hombres que iban confiaban en ese capitán, Pablo también dependía del capitán, pero del capitán de los cielos. Y es interesante que en el versículo 13 al 15 vamos a mirar, ahí está el capitán, pero en medio de esa navegación hay problemas. Y dice la palabra que soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, llevaron anclas e iban costeando Creta. Pero no muchos días después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Aquí encontramos como Pablo ahora, dependiendo de Dios, de una palabra que aparece en el versículo 22. El versículo 22 dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Realmente esta palabra con la que Pablo comienza tiene su asidero en otra palabra que está en Hechos 23, vamos a Hechos 23, versículo 11. Antes de enfrentar temporadas difíciles, en donde necesitamos correr hacia la fortaleza para buscar seguridad, busque primero la palabra que Dios ya te ha anunciado con anterioridad. Y encontramos que Pablo, Dios le había dicho, capítulo 23, versículo 11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: Pablo, ten ánimo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. En medio de la tormenta, de las situaciones que Pablo está enfrentando, él sabe que con él camina el propósito de Dios, que el capitán de nuestro barco, que es Jesús, también lo iría a acompañar para que él pudiera llegar a Italia, llegar a Roma. Y me llama la atención que jamás se imaginó Pablo que dentro de ese viaje enfrentaría una tempestad. Y en esos versículos que leímos del capítulo 27, realmente no fue una tempestad fácil, fue furiosa. Y cuando dice Pablo que no apareció durante 3 días, versículos 19 y 20, no apareció ni siquiera ni sol ni estrellas por muchos días. Acosados por esa tempestad no pequeña, llegaron a perder esperanza para salvarse. Y en medio de esto también él dice:
hacía ya mucho que no comíamos, y en medio de ellos, dice, él da una palabra y dice: varones, si me hubieran oído y no hubieran zarpado de Creta, no hubiésemos recibido este prejuicio y esta pérdida. Y es interesante que Pablo, enfrentando la tempestad, enfrenta vientos contrarios, pero también se da cuenta que todo el barco, dirigido por ese capitán humano que iba con ellos estaban corriendo hacia el centro de la tempestad. Pero Pablo, lo que Dios le estaba mostrando era cómo salir de la tempestad. Y hermanos, ¿cuántas veces en nuestra vida diaria, en estos tiempos que estamos viviendo, nos quedamos a veces atónitos en las tempestades que enfrentamos y notamos que muchos pareciera que estuvieran corriendo al centro de la tempestad? Y nosotros queremos decirle lo que el Señor nos muestra: no hagan de esa forma, no tomen esa decisión. Pero hay muchas personas que no están viendo y oyendo lo que tú estás oyendo en esta mañana. Y así Pablo también le pasó enfrentando la tempestad. Y en medio de esto, Pablo les recuerda y les dice: mira, si no lo hicieran así, podemos salvarnos. Pero el capitán y muchos de los que estaban, más de 270 personas, no escucharon a Pablo. Y él dice que por 14 días debilitados fueron zarandeados, no solamente por la tempestad, sino por las olas. Y muchos en esa hora empezaron a mirar la nave y a botar muchas cosas al agua para que de esta manera pudieran al menos tener fuerza la nave para enfrentar la tormenta o la tempestad que estaban pasando. Y cuántas veces nosotros también como humanos hemos hecho cosas así, humanas, para poder enfrentar las tempestades y los tiempos difíciles. Pero lo que más me gusta es que Pablo, después de un trabajo tan grande a lo largo de la palabra, de todos estos 27 capítulos, Pablo hace algo. Él entiende que cuando Dios nos pone en el viaje de la vida, en el viaje del 2024, también tendremos tempestades. Pero nosotros que tenemos una seguridad en Cristo, estamos seguros y seguros y seguros que Dios siempre tiene una salida. Y a su nombre, gloria a Dios, gloria a Dios. Y ahí vamos a mirar el versículo 28 y 29, cómo Dios le da la salida a Pablo. Y por eso podemos correr a la fortaleza y a la seguridad que sostuvo a Pablo, también nos sostendrá a nosotros. La palabra dice: el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Ella es vigente también para los Pablos de esta hora. Y me gusta porque en el versículo 28 dice: echando la sonda, en otra parte sería echando el ancla. ¿Qué pasó? Hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas, y temiendo ya dar en los escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo nuevamente le dice al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Quiero hablarle a la iglesia: este mes de septiembre es el mes de la seguridad. Dios te da seguridad a ti para que tú también le des seguridad a otros. Pablo estaba por necesidad. Esos 14 días él estuvo en ayuno,
pero no solamente un ayuno forzado, sino donde un ayuno que también trajo ánimo y fortaleza al corazón de Pablo para animar y fortalecer a otros en medio de ese viaje y en medio de esa tempestad. Dios quiere que en el mes de septiembre usted sea un Pablo en medio de todos aquellos que usted va a encontrar, como estaba este viaje en el mar que nos narra la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Y me gusta porque ahí en medio de esto tiraron las anclas, ellos fueron buscando tierra, pero hubo otro problema en medio de esta salida y también de esta tempestad, y es que les daba susto dejar a todos esos presos, porque no eran unos presos como Pablo por el Señor, eran unos presos malos. Y le daba miedo, ¿verdad? También al capitán y a todos los soldados que iban ahí, soltarlos, porque podían volarse, ¿verdad? Pero yo encuentro aquí que Pablo les habla y les dice: tengan buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como Dios me ha dicho. Hable de esa manera, sienta de esa manera, ore de esa manera, proclame de esa manera, maneje su ánimo con esta palabra. Por tanto, tenga buen ánimo, por tanto yo tendré buen ánimo en este trimestre, en lo que hablo, en lo que pienso, en lo que siento, en medio de mi viaje, en medio de mi tempestad, en medio de las situaciones. Dios tiene una salida. Y Pablo dijo: por tanto, tengan buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Amada iglesia, Dios quiere que nosotros aprendamos de Pablo. Y dice la palabra, si usted termina de leer ahí, que en el versículo 36, por la forma como Pablo también se comportó en el viaje, en medio de la tempestad, mostrando que había una salida de parte de Dios. Dice el versículo 36, entonces todos. ¿Quiénes eran todos? Los que iban con él. ¿Como cuántos eran? Más de 276 personas. Cuando estudiamos liderazgo, hablamos de influencia. Y dice que más o menos cada uno de nosotros tiene un poder de influencia para 10 personas. Así que un buen líder sabe que no puede hacer todo solo, que tiene que trabajar por equipos. Pero aquí realmente yo veo que el liderazgo de Pablo era un liderazgo de poder y de fortaleza, porque sencillamente 276 personas sintieron la presencia de Dios de una manera muy real por causa del testimonio que dio Pablo. Entonces todos, versículo 36, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave, 276, y ya satisfechos aligeraron la nave echando el trigo al mar. O sea, echaron hasta la comida, la tuvieron que echar en la última hora. Hermanas, yo no sé, pero es la palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Que el Señor nos ayude para aligerar la nave, que tengamos la gracia y la sabiduría para no tener que aligerarla de una manera necia, sino que podamos en este tiempo, en la oración, en el buen ánimo, en la sabiduría de Dios, en la gracia de Dios, sostenernos para llegar al otro lado. Dice la palabra, y quiero que me siga acompañando, en el versículo 44. Y los demás, ¿cómo salieron al otro lado? Parte en tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos, diga conmigo, que todos se salvaron saliendo a tierra. Creo que este último meses que nos faltan del mes,
El pastor nos hablaba con la palabra que él recibió también en el primer culto, que él podía hacer una aplicación así. La nave representa también la iglesia, el altar de Dios, el altar donde usted ayuna, ora, busca al Señor. Agárrese de ahí, porque de esa manera aconteció que todos se salvaron y salieron a tierra. Y el Dios de toda seguridad, pasando por estos momentos como Pablo, nosotros Él nos dará confianza, nos ayudará, nos abrirá puertas de soluciones, nos dará todos los días de su ayuda para que nosotros podamos llegar al final en victoria. Si Él sustenta su creación, si Él controla los vientos, si Él controla los mares por donde estaba naufragando Pablo, también controlará nuestra vida y nuestras situaciones. A su nombre, gloria a Dios. Amada iglesia, solo Dios puede transformar nuestros naufragios, nuestras catástrofes humanas en nuevos comienzos y en nuevas etapas y en nueva vida. Por eso, milagros es para quien no desiste. El barco que tiene a Jesús, su barco, el mío, también pasará por dificultades, pero no se hundirá, porque tenemos seguridad y sabemos correr al refugio cuando es necesario. Yo quiero que usted se ponga sobre sus pies en esta mañana. Y yo sé que hoy el Señor quiere que usted tenga buen ánimo, que usted confíe, que si se siente como Pablo debilitado, reciba fortaleza. Y dice la palabra que también Pablo recibió visitación de ángeles y Pablo llegó a tierra firme. Usted y yo y nuestra familia, nuestra iglesia, llegaremos a tierra firme. Aplauda al Señor en esta mañana. Voy a invitar al grupo que me acompañe. Yo quiero una canción preciosa. Mientras usted me dice, pastora, si usted supiera la tempestad por la que yo estoy pasando. Y a veces lo pequeño puede hacerse grande, pero lo grande o lo pequeño delante de aquellos que confían en el Dios de Pablo, Dios trae seguridad de que podemos tener respuesta y confianza y que Él no dejará nuestro barco naufragar. Y quiero que de esa manera, si usted en esta mañana quiere pasar al altar y oramos por su tempestad y su situación, pongamos también nuestra tierra colombiana, nuestro país, pongamos también nuestra Córdoba, porque todavía Dios controla el barco de aquellos que confían en Él. ¿Cuántos dicen amén? Él es un capitán que sabe bordear costas, que sabe bordear situaciones y que sabe cómo conducirnos en el mar de la vida y en cualquier tempestad o situación que estemos atravesando. Bendito es su nombre en esta mañana. Yo le invito a usted a venir al altar, a cerrar sus ojos y a hablar con aquel que ha marcado este altar con gracia, con poder, con autoridad, con buen ánimo y con confianza. Y estamos delante de aquel que sacó a Pablo al otro lado, que a pesar de estar debilitado encontró seguridad en ese capitán que hoy está en esta mañana aquí. Cierre tus ojos y comienza a hablar al Señor y a decirle: Señor, mira mi tormenta, pero tú me sacarás al otro lado, porque yo estoy seguro en ti. Y hoy, Señor, yo coloco todo delante de ti. Habla con Él en esta mañana. Victoria, cuando estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a ese hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú
ciertamente el justo será recompensado en la tierra. Y oro porque Dios te recompense en el día que pasas la tormenta. Dios te recompense con paz, con buen ánimo y con fortaleza, porque Él nos conducirá al otro lado. Padre, en esta mañana tu pueblo está aquí. Voy a pedirle al pastor Oseas, al pastor Álvaro, que ministremos sobre la vida de cada persona esta fortaleza. El que está debilitado recibe fortaleza, porque como Pablo, con toda la nave, Dios nos ayudará a terminar este año en victoria. Padre, aquí estamos en esta mañana, y mientras tus siervos están orando, yo también ministro esta palabra, el propósito tuyo, Señor, y la palabra que nos diste para este año, que lo que tú decías, Señor, se cumpliría y sucedería. Y hoy nos amparamos bajo la palabra de seguridad. Tú eres nuestro capitán. Señor, aquí está nuestra nave, aquí está nuestra tormenta. Tu pueblo la presenta delante de ti, pero al igual como Pablo, Señor, hemos estado debilitados porque no ha sido fácil enfrentar la tormenta. Pero hoy nos levantamos en el nombre de Jesús, la reprendemos, la echamos fuera y pedimos, Señor, que ahora aligeres, Señor, nuestro equipaje, porque hoy decidimos confiar en ti, Señor. Nos anclamos en ti, corremos a la fortaleza y a la seguridad que eres tú. Señor, gracias por esta mañana, Señor, porque ahora, de tal manera, Señor, que hiciste con Pablo, comenzaremos a ver que hay una salida, que hay una orilla, Señor. Hoy nos anclamos en esta palabra y tiramos esa ancla, Señor, al corazón de tus hijos en esta tarde ya, en los hogares que me oyen, Señor, en las familias que atienden esta hora, Señor, esta palabra. Y de igual manera tú harás que terminemos en victoria, que pasemos al otro lado. Envía la provisión, envía la protección, envía la fuerza, envía el buen ánimo, envía Señor, las nuevas fuerzas en debilidad que tu pueblo ha tenido. Envía la ayuda, envía lo que cada uno necesitamos. Bendice los matrimonios, bendice las parejas, bendice las familias, Señor. Y hoy, una vez más, confiamos en que tú eres la seguridad, Padre, para ampararnos en este camino de la vida y en estas tempestades y situaciones que tengamos que enfrentar. Dile: tú eres mi apoyo, tú eres mi ayuda, tú eres mi seguridad, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque el justo será recompensado, como Pablo lo fue, como lo fue aún esos marineros, por causa de la fe de Pablo. Ore por su familia, ore por sus hijos, ore por sus liderados, ore por los jóvenes de la iglesia, ore por los niños, ore por el esposo, por la esposa, ore por el pastor Oseas, ore por el pastor Álvaro, ore por los músicos. Padre, en esta hora hay buen ánimo, hay fortaleza de parte tuya. En esta hora tú vienes de manera especial para traer seguridad a cada uno, para traer puertas, para traer ayuda, para traer dirección, para traer provisión. Y no faltará el alimento, no faltará la ayuda, no faltará la puerta, Padre, porque hoy echamos el ancla en esta palabra y nos volvemos a la fortaleza y al refugio y a la seguridad que tú eres. Ahora te damos gracias, porque seremos recompensados como Pablo. En medio del naufragio nos agarramos de ti, nos agarramos de tu palabra, nos agarramos de la obra tuya, de la iglesia también, Señor, y pasaremos al otro lado en el nombre de Jesús. Y un pueblo bendecido y en victoria dice: